de cumplir el tiempo, que no es muy poco, con un tema difícil, porque las sanciones formales son muchas y hay mucho para ver, así que intentaré ser lo más expeditiva posible. Por otro lado, agradecer a este panel, que no solo son colegas, sino amigos. Creo que la verdad es que nos acompañan, puedo decir, más de 30 años en esto, no con Flor, que no le da la edad, pero es un placer estar sentada acá con todos ustedes después de tantos años compartidos. Así que bueno, vamos a empezar a trabajar. Muchas de las cuestiones que tienen que ver con esto, Alejandra ya lo mencionó cuando hizo el análisis teórico de las normas, pero bueno, tenemos que retomar para comenzar a analizar las sanciones formales en la relación jurídico-tributaria que tiene el fisco y el contribuyente mediante lo que llamamos el acto administrativo, que lo regula la ley en la ley 11.683 y en la ley de procedimiento administrativo, la 19.549. Ya me olvidé de pasar la filmina. Yo no tengo el problema de Alejandra porque tengo un lente de cerca y uno de lejos. Entonces, ahí estoy en foco con uno y miro acá con el otro. Así que se los digo para el que es corto de vista de lejos y de cerca, que nos pasa a todos, yo ya lo resolví con dos lentes, con bifocales. Así que bueno, tenemos, como decía, el acto administrativo regulado por la ley 11.683 y la 19.549, donde el bien jurídico protegido, en este caso, para las sanciones formales, obviamente es la administración tributaria, que tiene que ver con los deberes de verificación y fiscalización que tiene el fisco a los efectos de regular, en este caso, la actitud o la actividad del contribuyente. Esto lo tenemos también reglamentado en la Ley de Procedimiento Tributario, en el artículo 35 de la Ley 11.683, donde se le da amplias facultades al fisco para verificar por medio de sus funcionarios, ¿sí?, al administrado. Y podemos determinar, en este caso, que se lo puede citar al firmante de las declaraciones juradas a la AFIP, exigirle al responsable presentaciones de comprobantes, inspeccionar los libros y anotaciones, solicitar por medio de juez interviniente órdenes de allanamiento, clausurar preventivamente, uno de los puntos que vamos a tocar específicamente, autorizar a los funcionarios a intervenir como en el famoso inspector encubierto, que creo que es una cuestión formal que la tenemos marginada, pero me parece interesante tomarlo. Hay un artículo interesante para ver en este caso en función a preguntarle, pues lo vamos a retomar después, si la colección de la prueba mediante el inspector encubierto no tendría que participar de la teoría del árbol envenenado, con el cual alguien, digamos, en forma encubierta trata de sacar, digamos, la prueba de un acto, en este caso delictivo, y lo utiliza como prueba en el acta de constatación, en este caso de la clausura. Pero después lo retomamos cuando tomemos el punto del inspector encubierto. Por otro lado, la AFIP tiene, por medio del decreto 618 del año 97, donde están la organización de la Administración Federal, en su artículo 7º, las normas reglamentarias que fijan, en este caso, todas las actividades que nosotros debemos cumplir como contribuyentes mediante todas las resoluciones generales que son imposibles a veces de mantener en la memoria e intentar cumplir, con lo cual, en este caso, las normas reglamentarias hacen a este vínculo acto administrativo entre el contribuyente y el fisco. Obviamente lo que tenemos acá es un acto que nos permite generar una posibilidad de sanción por no realizarlo como corresponde u omitirlo directamente, que tiene una sanción con respecto a la no realización, pero que va a generar posiblemente un perjuicio posterior, porque
si bien es cierto que el bien jurídico protegido es la recaudación tributaria, mediante la falta de presentación, por ejemplo, de una declaración jurada, tenemos el doble efecto. No cumplimos una normativa administrativa y, por otro lado, no le generamos, en este caso, al fisco la posibilidad de la recaudación. Con lo cual partimos para esto en pensar que la relación que tenemos de origen tributario es mediante la presentación de las declaraciones juradas reglamentadas en la Ley 11.683 en el artículo 11, ¿sí?, donde tenemos el principio de autodeclaración. De esto partimos, ¿sí? Y como puse ahí en la filmina, estamos pasando a una declaración que lo determina la norma, porque el artículo 11 permite que el Poder Ejecutivo reemplace, en este caso, la declaración del contribuyente por la declaración por falta del fisco. Venimos transitando algunas situaciones medias combinadas, las llamo yo, ¿sí?, si me lo permiten, que es esto de me ofrece una parte de la declaración jurada, yo la tengo que conformar, le agrego y si estoy de acuerdo presento como el fisco me dice, que lo venimos transitando en el SICOS, que es la declaración jurada del empleo de empleador, donde el fisco me infiere los legajos de los empleados y yo confecciono las bases imponibles, determino si los empleados que me infiere son los que corresponden o no, ¿sí? En el régimen del monotributo, donde también me infiere cuando me voy a recategorizar que cuánto gasté, cuánto facturé, con lo cual hay un componente de información fiscal con un componente del contribuyente. Por supuesto, el contribuyente tiene toda la posibilidad de modificar y presentar la declaración jurada todavía como corresponde, y lo que creo que ayer también vieron en el panel número 1, que vinieron a presentar, Rafael creo que habló del tema, que es el IVA digital, ¿sí? Que en el trabajo, cuando lo escribí, qué mal que estoy, puse IVA electrónico. Por suerte el trabajo no se repartió, así que lo voy a corregir. No sé por qué cuando escribí puse electrónico en lugar de digital. Y donde, bueno, también va a haber una suerte de declaración jurada de IVA conformada por el fisco en función a las facturas electrónicas que hoy están prácticamente en manos del fisco en casi un 100%, faltando los controladores fiscales, que podrían ser un agregado final, donde cuando tengamos la posibilidad de usar el controlador fiscal inteligente, donde vamos a tener una suerte de ticket factura subido a la plataforma, ya va a haber un universo del 100% de información del fisco va a poder armar las declaraciones juradas. Supongo que el tema del régimen de retención será un tema que seguramente va a generar por ahí algún retardo. También hay un proyecto que se está a conocimiento de toda la matrícula y de la FIP, en la plataforma de la FIP, donde ahí ya sabemos que de acá en adelante, a partir de un cronograma que va a fijar la Administración Fiscal, vamos a tener una declaración jurada ofrecida en la cual siempre el contribuyente va a tener la posibilidad de aceptar, rechazar y presentar la declaración jurada que en este caso le considere que debe en este caso presentar. Bueno, la infracción formal, como dijimos, como dijo Alejandra y como venimos hablando desde que comenzamos la mañana, no genera un perjuicio económico, como dice ahí, inmediato el fisco, sino que se trata de una omisión de una actividad que implica un peligro, y esto puede ser que genere el peligro de que la declaración jurada no sea presentada como corresponde, y eso cercena el derecho a la recaudación. Y obviamente la no presentación de las declaraciones juradas o de un deber formal generaría la imposibilidad del organismo de cumplir con sus facultades de verificación y fiscalización, que podría generar en ilícitos mayores, que seguramente cuando veamos los ilícitos materiales, esto también tendrá que ver, ¿sí?, en las presunciones del 45, por ejemplo, la falta de presentación de declaración jurada que genera con saldo a pagar, estamos hablando de una infracción, en este caso, culposa. Para ello vamos a citar desde el punto de vista formal dos causas, la causa de Dumet, Sociedad Anónima, donde nos dijo la Cámara Nacional de Apelaciones que los deberes establecidos como colaboración de la Administración Tributaria no requieren de resultado alguno,
porque el solo hecho del incumplimiento implica la falta de colaboración y consecuentemente la afectación del bien jurídico protegido, son ilícitos de pura acción u omisión y la materialidad de los hechos o la omisión permiten presumir el elemento subjetivo. Hay una imputación objetiva de la conducta, porque en realidad la falta de realizar, en este caso, la presentación de una declaración jurada, tenemos objetivamente medido que el contribuyente no ha cumplido con el deber formal, y tiene la inversión de la carga de la prueba, donde en realidad en los delitos digamos, materiales, el fisco tiene que probar que el hecho doloso lo ha cometido el contribuyente. Acá, en este caso, el fisco dispara por el deber formal no cumplido y el que debe probar, en este caso, que el acto administrativo está concluido en forma defectuosa o de alguna manera hay un error de interpretación del acto administrativo que se está sancionando, por lo tanto quien debe probar en este caso es el contribuyente ante la aplicación, en este caso, de la sanción por parte del fisco. Y la Corte Suprema, en la causa Bortman, del 8 de junio del 93, dice que se determinó que no solo se reconoce la necesidad de presencia de elementos subjetivos para la conformación del ilícito tributario, sino que se extiende su aplicación frente al incumplimiento de los deberes formales provocados por una infracción del régimen, en este caso en un régimen de facturación donde al contribuyente le faltaban a los comprobantes que había determinado algunas normas obligatorias como el nombre, el destinatario, ¿sí? Digamos, y entonces adolecía la información, en este caso, de aquellas cuestiones formales que el documento debería probar. Por lo tanto, al resultar, si se adecuada al tipo penal pertinente, corresponde que sea la imputación quien cargue con la prueba tendiente a demostrar la inexistencia del elemento subjetivo. O sea, al determinar que el comprobante emitido no cumplía con las normas de facturación, automáticamente el contribuyente fue sancionado y él deberá probar, de este caso, cuál era en realidad la acción que había determinado. Y la causa más conocida por nosotros, ¿sí?, que es la causa Mickey de la Corte Suprema del año 91, que en realidad es una causa que recorre, si uno mira la doctrina, varios de los capítulos, porque en realidad tiene que ver con un tema de clausura, ¿sí?, donde lo tenemos en varias situaciones diferentes, pero yo lo marqué como en el inicio del trabajo, aunque después se podría aplicar en el análisis de cualquiera de los ilícitos formales que estamos encuadrando. El bien jurídico protegido, la norma sancionatoria es la recaudación y debe combatirse la evasión. Sin embargo, la recaudación no constituye la única finalidad, pues la voluntad del legislador se inscribe en un marco jurídico general de amplio conocido contenido social. El cumplimiento de los deberes formales tributarios es el instrumento adecuado para aproximarse al marco del desenvolvimiento de las relaciones económicas. Por lo tanto, digamos, en este caso, no podríamos decir que los deberes formales no estarían sujetos, en este caso, a sanciones por parte del organismo. Bueno, como decía Jorge, retomo un poquito lo que cada uno tomó. Yo empecé al revés, digo, bueno, vamos a situarnos que todo aquello que vamos a analizar tiene que partir de un acto administrativo que nos debe cuidar el debido proceso adjetivo, que es el derecho a ser oído, a ofrecer prueba y a una sentencia definitiva, y todo esto sí o sí parte de un sumario que está regulado por la ley en los artículos 70, 70 bis y 71. El 70 bis viene ahí en el medio, ¿sí?, donde obviamente cuando se incorporaron tipos sancionatorios formales como el 38 bis y el 39 bis, esto inició obviamente una reforma de la norma. ¿Por qué? Porque el artículo 38 de la ley tiene la aplicación de la sanción, la consideración del sumario como cabeza de sumario, digamos, el no cumplimiento de la sanción del deber formal, de lo que llamamos
comúnmente la multa automática, la reducción de la misma en el propio texto legal, siendo que los del artículo 39, 38 bis, 39 y 39 bis y siguientes no lo tienen, con lo cual lo que hace el artículo 70.1 es incorporarle este tipo, digamos, de el mismo beneficio que el 38 tiene al contribuyente en la reducción de la multa al 50% en la medida de reconocer la materialidad de la infracción dentro de los 15 días de cometida, sin tener el antecedente, lo aplica, en lugar de tenerlo en el texto legal, lo tenemos acá en el artículo 70.1, ¿sí? Por lo tanto, el sumario administrativo lo tenemos regulado en el artículo 70. En el artículo 70 bis tenemos la graduación, en este caso de la multa, a la mitad en las cuestiones del 38 bis, 39 y 39 bis y siguientes, y determinando que todas estas notificaciones se van a hacer con una notificación por vía electrónica o los sumarios, digamos, por medio de computación, con lo cual, en la falta de cumplimiento de los mismos, estas notificaciones, ¿sí?, se transformarán en cabeza de sumario y a partir de ahí comenzará la posibilidad de que el contribuyente ofrezca prueba, ¿sí?, con posterioridad, y luego el fisco sentencia en forma definitiva sobre el acto que el contribuyente ha descargado. O sea, que no es que el acto queda sin posibilidad de defensa, sino que hay una previa intimación a hacer el cumplimiento fiscal, ¿sí? El artículo 71 determina en qué plazo el contribuyente tiene la obligación de contestar el sumario, que es a los 15 días de haber sido, en este caso, notificado por los medios que corresponden a los artículos, en el artículo 100 de la Ley 11.683. Y si bien dice el último párrafo del artículo 70 que tiene 5 días, en el caso del artículo 39, la nota externa 5 del año 98 determinó que para este tema del artículo 39 también el plazo es de 15 días, con lo cual todos los descargos que tengan que ver con las multas de los 38 y 39, el contribuyente tendrá 15 días para contestarla. Entrando ya a analizar las sanciones de características formales, nos encontramos con el artículo 38, la multa automática por falta de presentación de declaración jurada determinativa. La vamos a diferenciar, perdón, no me salía la palabra, a diferenciar de las del 38 bis y siguientes, que son todas informativas, ¿sí? La multa del artículo 38 tiene una multa fija de 200 pesos para persona física, de 400 pesos para personas jurídicas, y creo que una de las conclusiones que deberíamos traer a este simposio es la necesidad, no me tiren con nada, porque las sillas no tienen, la RT no me cubre, así que no me pueden tirar con nada. Creo que la única forma, y soy absolutamente consciente que desde el otro lado alguien dirá por qué, me parece que para que la sanción sea ejemplificadora tiene que generar el desaliento a cumplirla. Por algo ponemos el Waze cuando vamos, y hasta así lo explico en la facultad, por algo ponemos el Waze cuando vamos en la ruta 2 para que no nos tome la cámara, porque sabemos que cuando nos viene la multa es de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 y no la queremos pagar. Cambio la multa por falta de presentación de la declaración jurada de 200 pesos reducida al 50, de 100, y ahora que vamos a ver la instrucción 6, encima podrían llegar a ser 20 pesos, no genera en el contribuyente la posibilidad de cumplimiento fiscal. Que en realidad, nos guste o no nos guste, del lado de quienes asesoramos, me parece que una cuestión es decir por 20 pesos o por 100 pesos, sino mantener una norma jurídica como corresponde, y creo que la unidad de valor tributario es obligatorio que salga, y esta multa, así como decimos que la deducción de honorario del directorio está sentada en los 12.500 y el Estado no
reforma a la norma, o sea, como lo decimos de un lado, lo decimos del otro. Todas aquellas cosas que han quedado, ¿sí?, demorados en el tiempo, están perjudicando del lado del fisco y del lado del contribuyente de la misma manera. Y creo que en este caso, lo que pasamos este año con las declaraciones, y perdón la digresión, ¿no?, con el que... ¿Qué importa si no presentamos? Total, son 100 pesos la multa, y el fisco diciendo, el que no presenta te voy a abrir una orden de intervención. O sea, el único mecanismo para disuadir al contribuyente que cumpliera el término es amenazarlo con abrirle una orden de intervención, porque sabía que la multa no tenía el peso específico para desalentar el cumplimiento en término el 31 de julio, el 2 de agosto y algunas declaraciones juradas que todavía al día de hoy siguen, en este caso, sin presentarlas. Con lo cual creo que realmente la multa automática, llamada automática, ha perdido todo peso dentro de nuestro sistema, en este caso sancionatorio. Por supuesto que la graduación que comenté de la instrucción 6 del 2007, que tiene 3 condicionamientos, entre el día posterior al vencimiento de la declaración jurada que tenemos que presentar y la fecha de notificación, si cumplimos con la presentación, no tenemos antecedentes en el mismo sentido durante los últimos 2 años, y renunciamos a la vía recursiva que nos está permitiendo el artículo 76. La multa se nos reduce, después lo van a poder ver en el trabajo cuando se los podamos, cuando el Consejo los ponga a disposición, van a ver que la multa se reduce a 20 pesos. Por lo tanto, sí, no presenté el 31, pero presento el 2 o el 3, pero el sumario me viene el 20 del mes siguiente, tengo la posibilidad inclusive de reducirla a 20 pesos. La sanción debe ser notificada. No hay nada que haya cambiado el sistema sancionatorio. Nadie se autosanciona. Nosotros tenemos en el sistema de cuentas corrientes tributarias una plataforma donde vemos a veces la multa del artículo 38 colocada, pero tenemos 2 cuadraditos, uno que dice notificada y otra que dice no, con lo cual lo que nos interesa es saber si tenemos disparado ya el sistema de que el fisco nos notificó, en este caso la multa, y que la multa podríamos utilizar los medios de reducción o los medios de defensa. Aquella multa que no ha sido notificada no debería ser ni siquiera tomada en cuenta por el contribuyente. En la vía recursiva tenemos el artículo 76, recurso de apelación y recurso de reconsideración ante el superior. Y acá hacemos la distinción que la apelación al Tribunal Fiscal sería imposible, porque el Tribunal Fiscal tiene un monto mínimo de 25.000 pesos para entrar. Por lo tanto, serían una multa de esta naturaleza. El derecho de defensa al Tribunal Fiscal, si bien lo reglamentan por montos, no podríamos entrar, lo cual nos quedaría ir por artículo 82 de la Justicia Nacional, una vez que la justicia, la resolución del recurso de reconsideración de la FIP estuviera, en este caso, denegado. Uno dice, bueno, voy a ir a la Justicia Nacional con patrocinio letrado de abogado por una multa de 200 pesos. Y yo digo, bueno, si alguien tiene ganas de probar si le gana al fisco 200 pesos y tiene ganas de hacerlo, ¿por qué no podría en este caso? Parecería que ir a la Justicia Nacional por una multa de 200 o 400 pesos no sería, digamos, una forma en que el contribuyente se manejara. Bueno, seguimos con el artículo 38.1 y ahí empezamos ya con las declaraciones juradas informativas, ya no determinativas, ¿sí? Y entonces la ley 25.795 y la ley 26.044 incorporaron un encuadre específico cuando antes estas sanciones, al no estar en la ley, ¿sí?, específicamente determinaba que todas estas omisiones informativas iban por artículo 39, que era el simple omisión a un deber formal de realizar una presentación administrativa. Tiene 3 párrafos, como dice ahí: declaración jurada informativa de los regímenes de información con una sanción de 5.000
o de 10.000 pesos, dependiendo si el sujeto a que se nos sanciona tiene participación, y esto lo digo una vez porque todos los párrafos lo vuelve a repetir la norma, ¿sí? Tiene participación en la empresa con un sujeto, persona física o persona jurídica que tenga, en este caso, que sea del exterior, con lo cual cuando dentro del propio sujeto sancionado en la Argentina hay una participación con alguien del exterior, nos presentamos frente a una multa más agravada. Por lo tanto, las multas son igual de fijas que la del 38, pero en un monto obviamente superior, y se suben, ¿sí?, en función a qué tipo de contribuyente estamos en este caso analizando. Las informativas con incidencia en impuesto a las ganancias, que sería el precio de transferencia en este caso, ¿sí?, derivadas de operaciones de importación y exportación, 1.500 y 9.000, y presentación de declaraciones juradas de detalle de transacciones con sujetos del país y sujetos del exterior que no sean los del punto anterior. Entonces, cualquier otra información que yo tenga que presentar como deber informativa que no tenga que ver con operaciones de importación y exportación caerían en el tercer párrafo, donde la multa va de 10.000 o 20.000 pesos, dependiendo quién es, en este caso, el sujeto. Por supuesto que estas multas, ya lo vamos a ver, son acumulables, las del 38 con lo que vamos a ver ahora del artículo 39, ambos incisos 38 y 38 bis determinan que la multa es acumulable, vulnerando para toda la doctrina el principio de non bis in idem, determinando que estamos juzgando dos veces por el mismo hecho, y obviamente de un dictamen de la AFIP y un fallo de la Corte determinando que en este caso no habría doble juzgamiento en el caso de que una de las normas tuviera una sentencia definitiva y entonces aplicara una sanción nueva. En el caso en que me llegaran dos sumarios en forma paralela por 38 y por 39, estaríamos, no según la interpretación de la AFIP y la justicia, ¿sí?, en algunos fallos, estaríamos pensando en que tenemos dos hechos diferentes, ¿sí?, y entonces en este caso no estaríamos vulnerando el principio de ser juzgado dos veces por el mismo hecho. En la multa del artículo 39 tenemos también tres partes. La primera es la parte general que siempre hemos tenido, que es la falta de cumplimiento de los deberes formales generales de las normas, ¿sí? De las normas reglamentarias, las sanciones generales, decretos, leyes y resoluciones generales de la AFIP que no cumplimos, con una multa que va de 150 a 2.500 pesos, llamada ley penal en blanco, porque el mínimo y el máximo, si bien hoy no tiene tanta entidad, porque estos valores tampoco se han actualizado nunca, tenemos un tema de, obviamente, la interpretación del juzgador con respecto a cuánto me va a poner, en este caso, la graduación de la multa. Es verdad, como dijo Alejandra, que hoy tenemos el artículo 50 bis, 50 bises, ¿no? ¿Sí? Con los atenuantes y agravantes, si no me falla la memoria, determinando, en este caso, que lo que antes la instrucción 6 me determinaba con respecto al te sirvo café, tengo todo ordenado, soy bueno, soy simpático, aunque no lo quieran decir, lo leen y es así: si te sirvo café, si tengo todo ordenado, si te llevo todo, seguro tendrá todo antes. Si te tengo resistencia a la fiscalización, no tengo todo ordenado, me complicás, me abrís un placar y me decís buscate las cosas solo. Siempre me acuerdo de Vicente Oscar Díaz cuando decía que él atendía a los inspectores y le decía, ahí están los papeles, búsqueselos, ¿sí? Y entonces ahí es cuando tenemos atenuantes y agravantes, obviamente a efectos de ver si estoy más cerca del mínimo o más cerca, en este caso, del máximo. El segundo párrafo es más taxativo, está sancionando al contribuyente en 150 a 45.000 pesos cuando tenemos problemas con la omisión de declarar correctamente el domicilio, cuando nos resistimos a la fiscalización, cuando no omitimos proporcionar, en este caso, los datos, o cuando tenemos una falta de conservación, en este caso, de comprobantes que deberíamos tenerlo y no lo poseemos a disposición del fiscalizador.
Salteo el tercer párrafo, voy al cuarto y después retomo. El cuarto párrafo habla de la reiteración de sanciones con resolución condenatoria. Tendría un igual deber formal incumplido y las multas para la ley determinadas son en este caso independientes. Esto quiere decir que tengo resolución de la FIP condenatoria que independientemente que esté yo litigando, ¿sí?, en instancia superior, sí, podría tener un sumario de la misma naturaleza porque la norma determina que la sanción, sí, con reiteración, con resolución condenatoria administrativa, ya le da la posibilidad al fisco de volver a aplicar una sanción, en este caso, por el mismo deber formal de otra situación determinada, ¿sí? El tercer párrafo es el que nos da la acumulación, en este caso, de las sanciones previstas, ¿sí?, que son acumulables todas con la del 38, todas las del 39 con el del 38, y acá tenemos, ¿sí?, el fallo de la Corte de Moño Azul del 15 de abril del 93 y el dictamen 70 del 88, que es lo que les decía con anterioridad, donde determinamos en el dictamen que para el fisco son ilícitos diferentes, por lo tanto permitiría, una cosa es la falta de cumplimiento de una resolución general y otra es la declaración jurada no presentada. Para el fisco en el dictamen son ilícitos diferentes. Y en el fallo en Moño Azul determinar que cuando hay una sanción nueva de un hecho que ya tiene sentencia, sí, no se aplica la simultánea, no aplica penas simultáneas, por lo tanto, en este caso, estábamos enfrente a una clausura donde teníamos la multa del 39, si uno mira, bueno, son las normas viejas, yo lo adecué, ¿no?, a la norma de ahora, 39 y 40, donde era el deber formal por y la multa de la clausura. En este caso, estaríamos frente a la posibilidad, según la justicia, en este caso la Corte, determinando la posibilidad de aplicar las dos normas, ¿sí? Pásame el otro. Bueno, vamos a pensar en la norma, resumiendo la graduación que hoy tenemos. El artículo 50 aplica tanto para el artículo 39 como para el 41, que vamos a ver en unos minutos. La reducción del mínimo legal cuando el contribuyente aceptara la pretensión fiscal, ¿sí? Y entonces nos permitiera, en este caso, utilizar el mínimo de la multa. El 50.1 que nos determina y nos reglamenta qué es para la ley reiteración y reincidencia, ¿sí? Reincidencia va a ser cuando tenemos una sentencia definitiva y volvemos a incidir en el mismo hecho ilícito, y reiteración es cuando sin sentencia definitiva tenemos una sanción, dos sanciones del mismo, dos hechos a sancionar. El 53, que me había equivocado, era el tema de atenuantes y agravantes. Tengo 2 minutos y 1000 cosas para decir. Bueno, el artículo 40 nos sanciona la clausura con una multa no solo del cierre del establecimiento, esto se modificó, antes teníamos multa pecuniaria y multa de cierre de establecimiento, y nos quedamos con la multa del cierre del establecimiento, y en sanciones particulares solo tenemos multa, en este caso pecuniaria, que ya seguramente esta parte la va a la tarde a tocar mucho más en extenso Mónica, con la parte de seguridad social que tendrá que ver con la parte de clausura. Bueno, no emitir facturas en los medios que obliga, en este caso, las resoluciones generales. Acá tenemos un fallo de corte de Póvolo, ¿sí?, que determinó que en este caso esta norma no era la falta de cumplimiento de un deber formal y aplicar el artículo 39, sino que estábamos frente a una norma de aplicación de artículo 40. No llevar en registraciones, transportar en
Comercialmente mercaderías, acá la distinción es que el transporte tiene que ser de mercaderías donde uno es el cargador y uno es el que carga y el otro es el transportista, ¿no? ¿Sí? Entendiendo la doctrina y el análisis que se hizo, que cuando yo me autotransporto una mercadería de mi depósito a un local, no deberían aplicarme la sanción de clausura, ya que no hay una relación comercial entre quien transporta y la persona que carga la mercadería. No poseyeran o conservar en facturas o documentos equivalentes que acreditaran la compra. No mantuvieran los instrumentos de medición, aquellas actividades agropecuarias que necesitan balanzas de medición especiales a los efectos del cumplimiento de las normas, y no tener declarado el 50% de los empleados en el caso de un establecimiento de menos, en este caso, de 10 empleados. La clausura se suma a el cierre del establecimiento a una multa de 3.000 a 100.000 pesos conjuntamente para aquellas personas que no tengan declarados y ocupen empleados en relación de dependencia en las formas y condiciones que te establezca la resolución, con lo cual una cosa es no tener la mitad de los empleados declarados o parte declarado e incumplirlo, y otra cosa es no tener, en este caso, a nadie. También aplica la graduación de la multa al artículo 50, los conceptos de reiteración y reincidencia que hemos manejado y los atenuantes y agravantes del 53, porque estos artículos determinan que todas las sanciones de la ley de procedimiento se van a manejar con el artículo 50, ¿sí? Y 51 y 3 a los efectos de calificar la conducta del contribuyente. El procedimiento de la clausura empieza con un acta de comprobación, se lo va a citar a la audiencia al contribuyente dentro de los 5 y 15 días para que ofrezca la prueba debido proceso objetivo y haga su defensa. La prueba puede ser oral o por escrito, no tiene patrocinio letrado. Esta es una de las cuestiones que al parte de la doctrina no está muy de acuerdo, considera que como hay un inicio de un procedimiento que puede derivar judicialmente, podría ser que el contribuyente debiera presentarse a la administración con algún patrocinio letrado, situación que hoy no existe. El juez administrativo deberá sancionar dentro de los 2 días. Y tenemos la apelación administrativa por artículo 77 con efecto suspensivo, ¿sí? Cuando el contribuyente frente a la sanción administrativa del juzgador determina que esta no corresponde. Y luego, dentro de los 5 días de notificar la sentencia administrativa y hoy recogiendo la jurisprudencia de Lapidus en la reforma tributaria, se incorpora la apelación en el penal económico para aquellas clausuras de la capital federal y en los juzgados federales para aquellas del resto del país, donde con efecto suspensivo, que esta fue la novedad, pues la Lapidus siempre se usó de esa manera, pero no estaba en la ley decía efecto devolutivo, hoy ya con efecto suspensivo apelación a los juzgados federales y penal económico. El Instituto de la Clausura Preventiva consideramos, por lo menos yo considero que, y la tengo ahí sentada a Teresa, así que le copié algo del libro de ella, así que no me va a dejar mentir, determina que es un avasallamiento al derecho de defensa, que se cumple la condena antes de aportar la prueba y apelar la misma, con lo cual la clausura preventiva es aquella que sucede cuando alguno de 2 de aquellas situaciones que describimos en el 40 se dan en forma conjunta, ¿sí? Por supuesto con hechos que se consideran de materia gravosa, o sea, omisiones importantes. En este caso determina la ley, dice la ley, un grave perjuicio o el responsable registre antecedentes por haber cometido. Las infracciones pasaron de que estas infracciones eran de 1 año, ahora son de 2 años, y 2 o más hechos omisiones con un grave perjuicio. Y aquí podríamos decir si es lo mismo no guardar la documentación que nos lleva a registraciones, que son 2, o no tener quit, o no emitir factura, o no tener las personas, digamos, inscriptas. Creo que esto de los 2 y del grave perjuicio, me parece que el juzgado, quien haga el acta de comprobación y decida cerrar un establecimiento por
3 días sin ofrecer, en este caso, primero la prueba para después llegar, me imagino que esto tiene que sucedió por un tema de proteger la prueba que estaba, porque si uno entraba en un lugar y la persona estaba absolutamente en la marginalidad, y no, ¿a dónde lo notifico? Si no tiene quit, no tiene domicilio, no tiene nada, al día siguiente, ¿qué podía haber llegado a pasar si no tengo la clausura preventiva? Que voy al lugar a notificar el acta de comprobación y ¿qué me pasa? No hay nadie, ¿sí? Con lo cual, se entiende posiblemente el mecanismo del fisco de proteger en este caso, pero también es verdad que esta es la realidad y que no podemos avasallar un derecho de defensa y clausurar con hacer una clausura preventiva de 3 días sin permitir saber si aquello que estamos verificando y detectando sucedió, porque en realidad hay una discrecionalidad de aquel que evidencia o pone, digamos, evalúa aquello que tiene, en este caso, delante. Por supuesto que la clausura preventiva deberá ser comunicada al juez federal en lo penal económico, según corresponda, depende de dónde estemos. Previa audiencia del responsable resolverá o la dejará sin efecto, y para hacer el levantamiento de la clausura, el contribuyente deberá cumplir el deber formal omitido. Si no tiene los empleados en regla, los deberá inscribir, ¿sí? Si no se tiene quit, deberá darse el alta, ¿sí? Y no podrá exceder, en este caso, la clausura preventiva 3 días y cada día de clausura preventiva es un día de clausura administrativa normal. Como dice el punto 3, la AFIP continuará con la etapa administrativa. Esto no quiere decir que el 41 no aparece, el 41 sigue su carril, voy a citar audiencia, voy a hacer absolutamente todos los pasos. Lo único que estoy haciendo es presancionando, porque considero que es un delito de peligro lo que estoy teniendo en este caso adelante, que me parece que acá deberíamos poner un poco más en la ley cuáles deberían ser esos delitos detectados para que la clausura preventiva aparezca, ¿sí? Y obviamente para levantar la clausura preventiva se deberá probar que el contribuyente ha cumplido con todos los deberes administrativos que tenía, en este caso, omitidos. Y por último, no puedo creer que llegué al final, ¿sí? El 35G de el autorizar mediante juez administrativo a los funcionarios que actúen en ejercicio de las facultades a ponerse en inspector encubierto, con lo cual lo que le dice la normativa es que haga de cuenta que va a hacer una prestación de servicio, va a pedir una prestación de servicio, que va a pedir una compra de un bien, cuando le dan la factura, saca la credencial, dice, acá estoy yo, determina que es un inspector encubierto, por lo tanto lo que determina la norma legal es que esa factura la tiene que anular, porque encima que me dice que sos inspector encubierto, me vas a clausurar, tengo que pagar el IVA por una venta que no me vas a pagar, porque el inspector no le va a pagar. Con lo cual, antes de que le pida el billete, dice, no, momentito, no soy, soy inspector encubierto. Con lo cual, interviene el comprobante y lo anula, y en la medida que el comprobante no pueda ser anulado, porque hoy es todo electrónico, deberá, dice la ley, emitir una nota de crédito. Jorge Matinata hizo un excelente trabajo que está publicado en el REPAR, donde determina que la fiscalización, que lo leo porque me pareció excelente, la fiscalización clandestina, ¿sí?, para colectar las pruebas que pueden aplicar en realidad una sanción penal. Él entiende que en este caso se está utilizando un medio, digamos, de inspector encubierto, y propone, en este caso, aplicar al inspector encubierto la teoría, en este caso, del árbol envenenado, interpretando que colectar las pruebas en forma impropia, bajo una figura, ¿sí?, donde el administrado no sabe que hay alguien que va a venir a generar, en este caso, esta situación, estaría avasallando los derechos, estaría determinando, en este caso, la posibilidad que esto, colocado en el acta de comprobación del artículo 41 que estuvimos viendo, se considera una prueba que no existía. Recuerden que nosotros tuvimos en la ley un artículo 10 en el sujeto, ahí en su época, que se terminó derogando porque creo que no se aplicó nunca, que era el famoso consumidor final, que cuando salía uno le decía, ¿qué tiene ahí? No, muéstrame la factura.
pero la realidad es que era imposible porque la persona por ahí salía a comprar 1 kilo de manzanas y no llevaba el DNI. Entonces, ¿de qué manera, sí, el inspector podía pedir que esta persona en un acta de comprobación se identificara y con una multa de 20 pesos, creo que era en su momento, que vaya a saber a dónde lo iba a notificar, porque ni siquiera sé si la persona que está del otro lado tiene quit, tiene domicilio? O sea, fue un sistema donde también se intentó tomar un consumidor final, en este caso, como para darle veracidad al acto administrativo, que si bien se considera que el acto administrativo da fe pública en la medida que no se pruebe lo contrario, ¿sí? Todos estos elementos sumarían a la posibilidad que el contribuyente que el fiscalizador tuviera una prueba más, ¿sí? Así que, bueno, me parece que esto es un punto para ver si el 35G excede algunos de estos elementos de defensa que el contribuyente debería proveérsele, independientemente que esto vulneraría la posibilidad de que, bueno, y si no podés clausurar, y bueno, pero no... Me parece que clausurar avasallando el derecho de otro no debería ser el objetivo, ¿sí? Así que, bueno, tiempo cumplido, no me dejan hablar más. Les agradezco un montón la atención y, bueno, nos vemos. Quiero recordarles a todos que mañana se va a realizar el clásico taller sobre presunciones impositivas y previsionales a partir de las 9 horas, así que están todos invitados. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio en el cronograma. Vamos a